Buenas noches hermanos, buenas tardes hermanos y hermanas. Hoy día miércoles vamos a compartir una palabra, vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Pero antes, ahí donde están, les invito a que oremos, ¿sí? A que el Señor tome el control de esta palabra. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, gracias Señor. Gracias Padre porque estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, a escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te pido, Dios, que todo el tiempo, Señor, así como comenzaste aquí, Señor, en esta palabra, termine, Señor, el mensaje que nos quiere decir, Padre Santo. Así como hablaste mi vida, habla a cada uno de aquellos, Señor, que están en este momento viendo el video, escuchando tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, que todo el tiempo seas vos, Señor. Yo solamente pongo mi voz, mi cuerpo, pero sabemos, Espíritu Santo de Dios, que vos sos el quien ministra esta palabra. Confiamos, creemos en ti, Señor, y todo lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta palabra yo le puse un título, le puse como título, Un buen soldado de Jesucristo. Amén. Esta palabra está ahí en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 13. Esta es una epístola, una carta de Pablo a Timoteo. Timoteo era un muchacho joven, quien recibía instrucciones, era un discípulo de Pablo. Y bueno, Pablo, por medio de estas cartas, esta segunda carta a Timoteo, le enseña cómo es ser un soldado de Jesucristo. Pablo usa varias metáforas. Yo recalqué el soldado porque me gustó mucho, pero usa varias metáforas de un atleta, de un labrador. Ahora lo vamos a leer y compartir. Pero bueno, ahí quería comenzar a leer ahí en 2 Timoteo capítulo 2, que bueno, el título es Un buen soldado de Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Bueno, como les decía al principio, esta es una carta de Pablo a Timoteo, una segunda carta. Y acá el Señor nos habla, bueno, Pablo por medio de la carta en ese momento, a Timoteo le enseñaba cómo ser un buen soldado, pero él quería decirlo con esta metáfora, servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Como dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí, muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, acá Pablo le enseña a Timoteo que como Pablo predicó
en varios lugares, inclusive hasta en prisión predicó Pablo. Le enseñaba a Timoteo de que así como él era, así como Pablo fue, y como predica el Evangelio, le enseña que tiene que ser él, siendo que Timoteo era su discípulo en ese momento. Y no solo lo discipulaba, sino le enseñaba a Timoteo que él también tiene que hacer discípulos. Por eso dice ahí, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Idóneo, ¿qué significa? Yo busqué el significado de idóneo, que reúne las condiciones para una función o fin determinado. Que reúne las condiciones. O sea que uno que quiera servir a Cristo tiene que reunir buenas condiciones. O sea, Pablo estaba formando a Timoteo para que se forme Timoteo como un buen discípulo y él a la vez también hacer discípulos. Y así seguir la cadena de predicar el Evangelio, lo que le enseñaba a Pablo. Y bueno, acá en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este versículo, en el versículo 4, que bueno, acá habla del soldado, que un soldado no se enreda, no se mezcla con las cosas de la vida. Un soldado sigue fiel a las órdenes de su superior, en este caso podría ser un capitán. Yo no entiendo mucho pero creo que el soldado sigue la misión, sigue las decisiones de su capitán. Por eso no se enreda, no se mezcla con cosas de que no tengan que ver con el camino de su capitán, de ser un buen soldado. Bueno, acá el Señor nos enseña que a nosotros, hoy el Señor nos enseña en la actualidad, que ser un buen soldado de Jesucristo requiere mucho compromiso con Dios, ¿sí? Pero ese compromiso de amor, nosotros nos comprometemos con el Señor, pero por amor, con toda plenitud. Eso requiere, por ejemplo, como un soldado que no se mezcla con las cosas de la vida, del mundo. Nosotros no tenemos que mezclar, no deberíamos mezclarnos con costumbres de este mundo. Un buen soldado de Jesucristo mantiene, en este caso nuestro capitán el Señor, mantenemos sus mandamientos, seguimos las órdenes de Él. Un buen soldado es eso. Como tengo acá anotado, un buen soldado de Jesucristo debe comprometerse con plenitud en la obra de Dios, con dedicación. Toda dedicación, eso requiere dedicación y deseo de nuestro corazón, plenamente de servirle a Jesucristo. Por eso ahí hablaba de un soldado que sigue fiel a las órdenes de aquel que lo puso por soldado. El Señor a nosotros nos eligió para que seamos soldados de Él, que seamos un soldado es un discípulo. Yo lo tomo así, un soldado es un discípulo de Dios, siguiendo, batallando al lado de Dios, al lado de Jesús, sabiendo que Él nos da todas las armas, porque el camino del cristiano no es de color de rosa, tenemos problemas, claro que sí, pero se pasan, así como hablaba Meli en la prédica del domingo, los problemas se pasan diferente, ¿sí? El Señor no es que no nos va a dar problemas, no son problemas, no nos va a dar todo color de rosa, sino que tenemos que ser probados, a ver si somos un buen soldado de Jesucristo o no. Amén. Bueno, en el versículo 5 y 6, que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, acá una de las metáforas también que habla que un atleta para poder obtener, aspirar a una corona, tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas correctamente, bien, o sea, no trampear, digamos, y para obtener la corona. Y un labrador, un hombre que trabaja las tierras, no puede obtener frutos si no trabaja, si no se esfuerza. Bueno, acá es otro ejemplo que Pablo le enseña a Timoteo en estas cartas. Bueno, a ver, en el versículo 9, que dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mal la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Acá Pablo nos habla, ¿no?, de que
todos sabemos, bueno, la mayoría conocemos que Pablo, por predicar el Evangelio, junto a Silas, cayeron en prisión, pero como dice acá, que ellos no callaron en la palabra de Dios. Pablo no cayó estando en prisión, siguió predicando, no es que se bajoneó y dijo, bueno, Señor, estoy cansado, no voy a predicar tu Evangelio. Y estando en la cárcel, Pablo predicó el Evangelio. Por eso dice acá que un cristiano, nosotros, vamos a sufrir penalidades, claro que sí. Pero eso no nos tiene que derrumbar en el camino de Cristo, en la obra de Dios. Como buen soldado tenemos que seguir firmes, sí, seguramente van a venir momentos turbios. Tal vez nosotros tengamos otros soldados, otros hermanos soldados que se caen en el camino, a mitad del camino, y no quieren levantarse, y no. Nosotros tenemos que seguir, orar por ese soldado que cayó y nosotros firmes, no callar. Un buen soldado tiene que estar firmes a la obra de Dios. Y por eso en este caso Pablo nos enseña que aún en prisión siguió predicando. Hoy, por ejemplo, a nosotros nada nos impide predicar el Evangelio. Podemos congregarnos en un templo, podemos en casa, inclusive hasta hacer evangelismos en las calles. Nadie nos prohíbe de predicar el Evangelio. Pero por ahí nuestra prisión puede ser una dificultad, una falta de trabajo, la salud, que eso nos quieren voltear. La cárcel puede ser eso, puede ser un problema con un familiar, con un amigo, y ahí empezamos a entrar en una prisión, pero ahí tenemos que hacer como Pablo, seguir predicando el Evangelio, seguir predicando. ¿Es difícil? Claro que sí que es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en oración, en comunión con Dios y teniendo la relación con el Señor, los problemas se van a pasar. Así como Pablo soportó en la prisión, pero no cayó su boca. Por eso acá que dice, mala palabra de Dios no está presa. Podemos estar bajoneados, pero en la palabra de Dios no tenemos que callar. Tenemos que seguir. Seguir, sí que es difícil, pero hay que seguir como un buen soldado. Bueno, también quería compartirle, antes de seguir, en Hechos, capítulo 9, versículo 15, que habla un poco de lo mismo, que dice 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acá el Señor nos sigue hablando en su palabra, en Hechos, de que vamos a sufrir penalidades, que vamos a tener momentos difíciles, pero nos sigue hablando el Señor que confiemos en Él, que nos aferremos a Él, que no callemos y sigamos firmes, ¿sí? En el versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. O sea, que Pablo tenía un amor por predicar del Evangelio cuando lo conoció a Jesucristo, conoció de su poder, conoció de su camino, y cómo es uno bendecido en el Señor, y que él no quería callar, quería que conozcan quién es este Cristo, quien vino a la tierra, dio su vida por nosotros, que su sangre fue el precio, que resucitó Jesucristo al tercer día por nosotros y darnos vida eterna. Ese Jesucristo Pablo predicaba y le enseñaba en estas epístolas a Timoteo de que ese deseo de buscar de Dios, ese amor tremendo que hay en Dios, querían que todo el mundo lo conozca. Por eso ni aun la prisión lo detuvo a Pablo y le enseñaba a Timoteo, y el Señor nos enseña a nosotros que no tiene que haber nada, no debería haber nada que nos impida predicar la palabra de Dios. Bueno, yo era una persona, hablo por mí primeramente, una persona que me costaba un montón predicar el Evangelio. Ya sea
nos costaba, a quien sea, pero el Señor me enseñó y nos sigue hablando y no nos tenemos que callar. Por ahí nuestra prisión sea la vergüenza o la timidez o los nervios o el qué dirán si hablo de Dios. O cuando decís el Señor o decís una palabra de Dios, te callan y vos te callás y después ya no querés hablar. Esas son las prisiones que nos quieren hacer callar. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, predicar de Dios. Ahora, si ellos no quieren aceptar, bueno, pero tenemos que terminar el mensaje y después retirarnos si la persona o el lugar donde estamos no nos aceptan, pero terminar de sembrar, de dar la buena semilla, dejarla. Después, bueno, cada uno seguirá su camino. Pero que, bueno, que así como Pablo tenía ese amor por predicar el Evangelio, tenemos que tener nosotros también. Yo hablo primeramente por mí. ¿Sí? Yo tengo que seguir creciendo en el Señor. Sé que el Señor tiene grandes cosas para ustedes, para mí. Pero bueno, dejémonos guiar por el Señor. El Señor nos está diciendo, como un buen soldado, no va a ser todo camino llano, todo camino lindo. Va a venir pruebas. Pero después de las pruebas, resistiendo en Cristo Jesús, vamos a tener la corona, la recompensa. Esto no quiere decir, como dice el pastor, no es hacer negocio con Dios, simplemente es obedecer a Dios, obedecerle, soportar las pruebas y seguir predicando el Evangelio. Así como Pablo le decía a Timoteo, y le decía hacer discípulos, hacer hombres idóneos para que sigan la palabra de Dios. Y hoy en la actualidad el Señor nos habla de esta manera. Nosotros tenemos un pastor, tenemos líderes, discípulos, y con los discípulos que cada uno tiene, enseñarles también a ser discípulos a ellos también. No que sean siempre discípulos, y así como Pablo a Timoteo les enseñaba, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hacer que nuestros discípulos crezcan y sean líderes también, y sus discípulos también sean hombres idóneos. Así como el Señor nos habla a través de Timoteo en el día de hoy, por la carta de Pablo, es todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere que prediquemos su Evangelio, que no nos callemos, que hagamos discípulos, que nuestros discípulos sean hombres idóneos, preparados para... Bueno, no podemos mandar así a la guerra a un soldado así nomás. Tenemos que prepararlo. Tenemos que primeramente pedirle a Dios su guía, al Espíritu Santo que nos guíe, para poder enseñar la palabra, su palabra, y ellos el día de mañana enseñarán a sus futuros discípulos. Y eso hace un buen soldado. Un buen soldado es Jesucristo, está comprometido con la obra del Señor, está comprometido plenamente, un buen soldado de Cristo. Que sin pensar lo que digan los demás, sin pensar el que dirán, las cosas de la vida, como dije hoy, no involucrarnos con las cosas del mundo, sí vivirlo, vivir en este mundo, pero no copiar las costumbres de este mundo, pero siempre nuestra meta, mirar a Jesús, quien nos puso como soldados, y seguir la batalla, seguir a Cristo, seguir, que no es fácil, pero hay que seguir en Cristo Jesús. Volviendo a Pablo, eso es lo que le enseñaba a Timoteo. Y le contaba a Pablo que sufrió prisiones. Quería compartirle también, para que vean que los momentos de que estuvo en prisión Pablo, que es ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 31. Dice así: esto estaban Pablo y Silas encarcelados por predicar el Evangelio. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ya el carcelero, viendo cómo eran ellos, les preguntó: ¿Qué puedo hacer qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que el carcelero, vio las actitudes de estos hombres estando encarcelados, teniendo la posibilidad de ser libres. No se desacataron, no hicieron tumulto, nada, simplemente obedecieron. Ellos fueron presos a causa de predicar el Evangelio, y adentro en la prisión Pablo y Silas predicaban el Evangelio, muchos lo aceptaron y obedecieron, no fueron rebeldes. Y eso le llamó la atención al carcelero, y entendió de que ahí había algo diferente en ellos, y bueno, ahí fue que Pablo predicó el Evangelio y el carcelero se salvó él y su casa. ¿Qué quiero decir con esto? A veces tenemos que pasar por pruebas, porque en el medio de la prueba, tal vez la cárcel, nuestra prisión, sería una prueba. Por medio de la prueba, en el momento que estamos pasando, tal vez haya una persona o varias personas que en esa prueba te van a ver, y van a ver que salís victorioso, y se van a enamorar de lo que vos tenés, que es Cristo Jesús. La mansedumbre que tiene el Señor, su Espíritu Santo, nos da a nosotros. Y la gente es así. En el momento de dificultad ven que salimos victoriosos, no nos bajoneamos, y ellos quieren eso. Y Pablo y Silas siguieron predicando el Evangelio. Y eso nos enseña el Señor hoy. Que nuestros problemas, los tenemos que pasar en el nombre de Jesús y salir victoriosos. Y cuando nos pregunten: Sebastián, ¿cómo hace para pasar los problemas? ¿Cómo hace? Y yo les digo: Jesús, el Señor. Yo soy creyente, creo en Dios, creo en sus mandamientos. Y bueno, es así como Pablo enseñaba a Timoteo. Hoy el Señor nos enseña a nosotros que tenemos que hacer como hace Pablo, que predicar en todo tiempo. Que no nos detenga de predicar el Evangelio un momento difícil o un momento de tristeza. Predicar el Evangelio, predicar y hacer discípulos, hacer hombres idóneos, hombres, mujeres idóneas, que estén preparados para caminar este camino del Señor, caminar como un buen soldado de Jesucristo. Eso el Señor nos habla en esta tarde, en esta noche, de ser, Él nos habla a nosotros. Él quiere reunir a sus soldados para la batalla. El soldado va a tener momentos buenos, el soldado va a tener momentos malos, difíciles, pero tomado de la mano de Cristo Jesús, el Señor nos habla, nos dice que vamos a tener penalidad, claro que sí, pero que eso no calle la palabra de Dios. Que no callemos, sigamos predicando. Aunque nos duela lo que estamos pasando, en el nombre de Jesús, tengo que hablar de este Cristo del cual conozco. Y estar enamorado de predicar el Evangelio, de expresar a Jesucristo, quien nosotros vivimos, que los demás que no lo conocen puedan vivirlo. Esa era la pasión que tenía Pablo, que conozcan a este Jesús. Y bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Predicar de nuestro Dios, que nuestros problemas, dificultades, en los buenos momentos también, seguir predicando el Evangelio. Seguir. ¿Es difícil? Como dije hace un rato, claro que sí. Pero el Señor dice que no van a ser buenos momentos. El Señor no dice que no vamos a padecer. Pero resistamos en Jesús, que Él nos va a bendecir. Sabemos que el Señor siempre nos abastece todo. Nuestra armadura, en la oración con Dios, los problemas se van a pasar.
Bueno, esto quería compartirles a ustedes, hermanos, hermanas, amigos, que el Señor quiere formarnos, quiere hacernos su discípulo, quiere que tomemos nuestras armas, su palabra, la oración y salgamos al campo de batalla como buen soldado de Dios y no nos callemos de hablar de su palabra. Amén. Bueno, quería orar para terminar. Seguramente va a ser de bendición la palabra de Dios, así como es de bendición para mi vida. Ahí donde estás te invito a que oremos. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, Señor, gracias, Señor, porque nos hablaste, Señor, de que tú quieres que seamos esos soldados firmes, Señor, en tu camino, Espíritu Santo de Dios. Señor, nos recordaste, Señor, cuando Pablo estuvo preso y aún él no cayó. Él siguió hablando de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, siguió hablando. Inclusive se convirtieron los prisioneros, hasta el carcelero se convirtió, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, Padre. A pesar de las circunstancias, del momento triste, predicar de tu palabra, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, esa fuerza que solamente vos sabes dar, Señor. Señor, hoy nos estás hablando y alentando, Señor, que en ti, Cristo Jesús, todo se puede pasar. Que tomado de tu mano salimos firmes de un campo de batalla, Señor. Que los problemas, Señor, que las dificultades, que falta de trabajo, no nos detengan, Señor. Porque sabemos que si vivimos y esperamos tu buena voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, las cosas van a acomodarse. Señor, entendemos que tú quieres que confiemos en vos. Señor, a partir de ahora, Señor, si mi mente estaba desviada un poco, yo confío en ti. Pongo mi mente, mi meta hacia ti, Señor, y espero en tu voluntad, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre Santo. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona que está escuchando esta palabra, cada hermano, cada hermana. Y te damos gracias, Señor. Bendecí cada hogar. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Como dije recién, para mí fue de mucha bendición. Y seguramente para ustedes también, porque el Espíritu Santo de Dios está orando en cada uno, en esta palabra, y el Señor va a hacer la obra. Amén. Nuevamente los saludo, nos vemos la próxima. Bendiciones a cada uno. Chao.